estamos con la madre María Luisa de las Hermanas Conventuales Clarisas de Zaragoza. ¿Sería así como se diría o no? A ver, vamos a hacer el apelativo correcto. Muy bien, pues nosotras somos las hermanas franciscanas clarisas, que vivimos en el monasterio de Santa Catalina de Alejandría, que es nuestra titular, en Vale. Zaragoza. Bueno, pues estamos aquí presentes en la casa. No sé si es madre o si es la única casa o si hay más casas en España. Bueno, monasterios de clarisas hay bastantes en España, muchos, pero no tenemos, digamos, una relación de dependencia, sino que somos monasterios autónomos. Sí que estamos federados, confederados, en comunicación, ¿verdad? Pero no somos dependientes unos de otros. Ni tampoco hay un monasterio que sea el madre. Hay un protomonasterio en Asís, pero no donde están los restos de Santa Clara, nuestra madre fundadora, pero no tenemos dependencia de él. Bueno, pues por ir rompiendo el hielo, les tenemos que decir a los que están escuchando que previamente ya hemos pedido al Espíritu Santo que nos asista, porque por la parte que me toca necesito asistencia, porque estoy muy nervioso haciendo, bueno, pues conversando con una monja de clausura, ¿sería? ¿Es Sí, sí, correcto? sí. Que es la primera vez que creo que tengo el honor de hablar con una monja de clausura en entrevista. Y les tengo que decir, y os tengo que decir a todos los que escucháis, que aunque parezca ridículo, yo llevo en Zaragoza pues prácticamente 35 años y nunca, hasta hace escasamente 2 años, había estado en este convento, porque bueno, pues tienen una parte abierta para adoración que es promovida activamente para que haya una duración 24 horas, 7 días a la semana, que es complicado y de eso pues tendremos en otra oportuna charla sobre las dificultades de abrir capillas en adoración. Y bueno, pues está en el centro de Zaragoza y he pasado probablemente muchísimas veces por esta calle. Sin embargo, no me había percatado que era un convento. Tengo que reconocer que nunca sabía que cuando me decían dónde está el monasterio de Santa Catalina pensaba que estaba, pues no sé, a las afueras. Y bueno, pues esa riqueza demuestra en cuántas veces los que somos católicos pues vivimos de espalda a realidades que nos podrían dar, pues ser fuente de alimento tanto espiritual como de fe. Y bueno, pues damos las gracias a la madre que ha aceptado el hablar en una conversación sencilla con unas preguntas y que podamos conocer, pues bueno, pues en qué medida el vivir nuestra fe católica, se puede hacer hoy en el siglo XXI dentro de un convento. Cuando, pues bueno, pues vemos que todo el mundo asume que las vocaciones, tanto religiosas como conventuales como sacerdotales, pues están a menos y no digamos a nivel de fe de los laicos. Bueno, pues madre, ya, yo creo que con la introducción ya le he relajado bastante. Ahora, porque tengo que decir que no ha querido que grabásemos, cosa que lo entendemos, porque si a cualquier persona le puede costar ponerse delante de una cámara, pues a una persona que vive de un modo tan especial como son las monjas conventuales, pues yo me supongo que tiene que ser más costoso. Y bueno, pues vamos con la tanda de preguntas. Y la primera tanda de preguntas es, ¿cómo nació su fe, madre? Bueno, pues mi fe nació en mi familia, porque yo veía, sobre todo, ¿no? Veía a mi madre rezar y cuando íbamos juntos a misa, pues yo veía como mis padres vivían la misa con todo interés y de todo corazón, particularmente mi madre, muy convencida. Y mi madre pues era una persona de carácter, entonces lo que hacía ella no era cualquier cosa, sino que me llegaba como algo que era muy real, muy necesario y muy importante. Entonces, por una parte en la familia y por otra parte, pues ya cuando fui
Yo recuerdo antes de empezar el colegio, ¿no? En párvulos o jardín de infancia, pues también se rezaba, creo que era antes de ir antes de empezar la clase o a terminar. Entonces, digamos que en la educación escolar lo viví y sobre todo pues lo vi en la casa, en la familia. Ujú. ¿Y cómo despertó la vocación eh, pues de monja conventual o religiosa? Bueno, pues, pues Dios en su providencia, ¿no? Dios en su providencia te va marcando los caminos. Yo inicialmente, pues como todo el mundo, soñaba pues con la familia, con formar una familia, pues con tener una profesión, particularmente pues siempre desde que tengo uso de conciencia soñé con ser médico, con ayudar a las personas, pues, con darles de comer, hacer pues, suplir sus necesidades médicas o de cualquier tipo, lo cual pues compartía, como digo, en familia con mis hermanos. Pero pues en su momento, en la adolescencia, pues el Señor se presentó y pues como en Elías, yo digo que mi vocación se parece un poquito a la de Elías en el monte, porque pasó el fuego, pasó un huracán y al final una nubecilla, una sencilla pregunta se me pasó por la cabeza que decía, ¿y por qué no te entregas al Señor? ¿No? Y bueno, pues eso bastó para que todo mi ser se, digamos, se pusiera en, como diríamos, pues en crisis, ¿no? Para buscar y qué es realmente lo que el Señor quería de mí. Y como digo, en su providencia, al poco tiempo me encontré con un sacerdote y me hizo la misma pregunta. Entonces, bueno, no hay casualidades, ¿no? Para el que va buscando a Dios, el que va buscando sentido a su vida, pues, pues Dios se le va manifestando y es lo que yo he podido comprobar en mi vida. Y pues después de, digamos, de luchar 6 meses, porque claro, mis planes eran otros planes. Entonces ya pues decidí hablar con el sacerdote y comentarle lo que estaba viviendo, ¿no? Que yo pues estaba frente a una situación que no, que veía clara, porque conforme pasaba el tiempo, pues el Señor me hacía ver que me quería del todo para Él. Y del todo era del todo incluía la virginidad, incluía todos los proyectos de profesionales, hasta algo ridículo que era tener un coche, ¿no? Que también pues me apetecía todo eso. Y así fue como pues me indicó porque yo por aquel entonces, con la ayuda también de los profesores del colegio, pues empecé a ir a misa todos los días, a dedicar un ratito a acompañar al Señor en la Eucaristía y a rezar el rosario. Entonces yo, haciendo esta vida este plan de vida de oración, me sentía feliz. Y esto se lo comentaba el sacerdote y el sacerdote enseguida comprendió que podía tener vocación contemplativa. Entonces, con la indicación que me dio él me dio la dirección de este monasterio y con tiempo, pues ya aparecí por aquí, hablé con la madre abadesa y madre maestra y me dijeron sobre todo que no tuviera, bueno, que no tuviera miedo y hice una experiencia y vi con claridad que sí que era esto. Entonces, al cabo de unos meses, pues ya ingresé en el monasterio. Había encontrado lo que Dios quería para mí desde toda la eternidad, que es lo que estaba buscando, saber la voluntad de Dios para mí. Em, para conseguir discernir en nuestros tiempos cuando alguien se acerca a un monasterio y manifiesta tener vocación para comenzar ese camino de entrega a Cristo, ¿es fácil? O quiero decir, ¿es más fácil hoy discernir que hace años o es menos sencillo discernir vocaciones? Pues inicialmente hay un criterio sencillo y es que si la persona
es capaz, que eso se ve también en una prueba, ¿no? En una convivencia, pero no, que no puede ser a lo mejor para unas personas más breve y otras personas pues ya iniciado el tiempo de formación. Si hay capacidad para vivir en lo que son nuestro carisma y votos, por ejemplo, en obediencia, en fraternidad, en desapropiación, que es lo que equivaldría a pobreza, en nuestro carisma llamamos desapropiación, en clausura y una vida de oración, ¿no? Porque pues quizás no todo el mundo pues está capacitado para vivir así. Y si inicialmente hay capacidad para vivir así, pues inicialmente hay vocación. Después ya se verá cómo va la persona reaccionando. Esto es, digamos, un criterio para empezar. Por lo tanto, vivir en el monasterio, en una vida conventual de clausura, es es una forma diferente a ser cristiano o se asemeja desde el punto de vista de crecimiento espiritual a lo que hace una persona en la calle que tiene fe y que se manifiesta como católico. Bueno, digamos que hay que partir de lo que hacemos y somos nosotras es precisamente ser cristianas en plenitud. De hecho, a Santa Clara la llamaba San Francisco la cristiana, porque la vida religiosa ahonda las raíces de su bautismo, del bautismo que hemos recibido. Cuando nos vamos a preparar a la profesión, ¿qué hacemos? Profundizar en el sacramento del bautismo, de la confirmación, y de eso se trata, de vivir en plenitud nuestra filiación y nuestra inhabitación por la Trinidad en la Iglesia, para la gloria de Dios, la salvación de todo el mundo. Todo el mundo sabe, o sea, conoce quién era Francisco de Asís y su prima Santa Clara, o Clara de Asís. Si hoy pudiéramos grabar todo lo que pudieron decir tanto Clara como Francisco, ¿serían piedra de escándalo? Pues, a ver, escándalo en cuanto a Dios, ¿no? Porque fueron unos santos. En cuanto al mundo, que el mundo se escandalizara, pues lógicamente, pues digo el mundo en cuanto a los valores que no son de Dios. Pues en ese sentido sí, claro. Porque hoy en día, si no contemplas a Jesucristo, pobre, humilde, obediente, crucificado, pues no puedes comprender esta vida que es en pobreza, en obediencia, en humildad y en sacrificio, claro que sí. Aquí solo se entiende pues mirando a Jesús de Nazaret. Clara era más joven que Francisco, ¿no? Sí, ¿Y en qué medida Clara adquirió la vocación mirando a Francisco como reflejo, como imagen del crucificado? bueno, Santa Clara en sus escritos lo deja muy claro, valga la redundancia, porque dice que el Señor a través de San Francisco fue como le dio a conocer su vocación. Sí, ellos compartían la misma vocación, pero la diferencia era que Francisco se dedicó a la vida apostólica y Santa Clara a la vida contemplativa, netamente contemplativa. Es fácil llegar a la oración contemplativa. Es fácil llegar a esa oración que, bueno, pues en el Peregrino Rousseau pues nos cita como el colmo de la oración, que es la oración de corazón. Bueno, pues hay que partir, todos, como todos los cristianos, de lo que es el proceso de la lección divina. Toma la palabra de Dios y hacer los distintos pasos de estacio, lección, meditación, oración. Si Dios regala contemplación, bendito sea. Y si no, pues quedarse ante Él, que Él es Dios y Él va haciendo la obra en el alma, ¿no? Pero eso sí, dedicar ese tiempo a Dios siempre, siempre, porque es lo que Él nos pide. Y así es como el alma pues también se enamora de Dios estando con Él. ¿Es posible crecer como cristiano sin oración? Bueno, pues para el común de los cristianos
pues es complicado. Ahora, yo pienso que cualquier cristiano, cristiano que lo viva, ¿verdad? Que viva su fe, aunque a lo mejor no pueda dedicar un tiempo especialmente para el Señor, es de suponer que en su corazón, mientras va pues, viviendo la jornada, está en comunicación con el Señor, porque es así como se va desarrollando la amistad con Él y, y todas las realidades se pueden vivir con Él, ¿no? Y escuchándolo en el corazón. Ahora, esa escucha que se hace en el corazón siempre va a ser más fácil si le dedicas un tiempo largo y entonces dejas y te acostumbras al lenguaje del Señor, ¿no? Y a la medida que le dedicas tiempo, pues esa amistad se hace más clara, más nítida y el amor también crece. Sí. En, en la vida contemplativa o de adoración, ¿en qué medida los silencios o las palabras son más importantes? En la vida de relación con el Señor, pues yo diría que, hablando de la vida, en la oración es muy importante leer la palabra. En los momentos que uno se dedica a la oración, que nunca falte la palabra de Dios y el meditarla y hacerla llegar a lo profundo de nuestro ser para que se quede allí, digamos, impresa y durante todo el día pues vayamos bebiendo, informando las realidades desde esa palabra que hemos acogido en lo más profundo del corazón. Y luego ayuda muchísimo también, muchísimo el cuando estás trabajando, hacerlo en silencio. Al menos es la experiencia que tenemos nosotras. Un trabajo en silencio siempre te va a permitir estar con él, aunque no sea hablando, pero tú sabes que estás en presencia de Dios y lo que estás haciendo, pues lo estás haciendo pues, con toda la dedicación para Él y para el bien de la comunidad. Eh, todos sabemos que Teresa de Calcuta, por ejemplo, pues debió vivir en una noche oscura durante muchos años de su vida. Y todos conocemos, pues bueno, pues San Juan de la Cruz cuando relata la noche oscura, ¿no? Y cuando lo leemos los cristianos de a pie, pues esa noche oscura donde el Señor desaparece, no sabemos interpretar si es una noche donde entras en el ateísmo y Dios desaparece, o es un creyente cuya, bueno, pues esa presencia del Señor pues no se hace tan palpable. Es posible soportar los muros de un convento dentro de ese momento de noche oscura. Bueno, pues en el camino de fe hay que estar a lo que Dios permita, ¿no? Por supuesto que si la noche llega, pues la noche se recibe. Hay que partir de que una de las notas de la fe es que la fe también es, es oscura, ¿no? En el sentido de que caminamos en certezas, pero caminamos, ¿no? Quiere decir, lo importante es que la voluntad esté firme y el conocimiento. No vivimos de sentimientos, son momentos difíciles, pero lo importante es el Señor. El Señor. Y sabemos que el final va a ser pues glorioso, ¿no? Y que si el Señor pasa un Getsemaní, pues toca pasar Getsemaní tarde o temprano. Es decir, lo importante es que, como se suele decir, queda un poco contigo a pan y cebolla, lo que sea. En la medida que uno está en un monasterio, está más protegido de las acechanzas del demonio. Pues yo pienso que en parte el mundo, ¿verdad? Lo tenemos un poco más alejado. Entonces, lo que el demonio nos podía morder en cuanto a mundo, pues lo tenemos ahí quieto. Pero tiene otras maneras, ¿verdad? Entonces, y es buena, quiero decir, la tentación, todos sabemos que Dios la permite porque si no hay tentación, pues no hay después victoria y mayor comunión con Dios. Tiene que haber y crecimiento.
Pues sí, claro, el demonio está ahí, pero es todo para bien. Lo que uno tiene que hacer es, con la gracia de Dios, fortalecerse para que en ningún momento la fe decaiga, ni el amor, ni cualquiera de las virtudes que Dios nos pide, ¿no? No hay que tener miedo. Solo hay que tener temor de Dios, pero miedo a nadie ni a nada. ¿Y en qué forma uno puede entender el mundo de las tentaciones como un camino de crecimiento espiritual? Pues porque en la tentación se pone a prueba la paciencia. Y la paciencia se pone a prueba, pues porque bueno, lo que queremos conseguir, de que la comunión con Dios, eh, la fraternidad, todas los votos, las virtudes cristianas, las carismáticas, todo eso pues nos cuesta más, ¿verdad? Pero al principio, precisamente porque nos cuesta más, pues sacamos más fuerza, más amor, más convicción para perseguir el objetivo que queremos. El objetivo es amar a Dios como Él nos ha amado, que nunca será posible, pero en lo poco que podemos hacer, pues perseverar, luchar y permanecer firmes como la Virgen del Pilar, ahí firme. Ahí está nuestra Madre para todo. Los santos ángeles. Realmente las tentaciones nos vienen muy bien para profundizar en la fe y saber contar con más raíces y fuertes, hacer raíces fuertes, ¿no? Te ayuda mucho a comprender al prójimo, a ser humilde, a tener la esperanza y los deseos bien grandes, ¿no? Pero saber que, bueno, que todo cuesta y que salimos adelante con la ayuda del Señor, porque en esos momentos es cuanto más ayuda se pide al Señor, claro que sí. Bueno, pues seguiríamos preguntando cosas y vamos a seguir, pero no tenemos mucho tiempo porque, bueno, pues la madre tiene obligaciones y entonces pues la liberaremos. Pero no querríamos terminar la charla, la conversación que tenemos. Primero, pues bueno, pues las personas que están escuchando pues probablemente pues van a quedar con muchas ganas de seguir, pero esto es así. Demos gracias al Señor de que tenemos la oportunidad de escuchar, pues bueno, pues la experiencia de una persona que está unida al Señor y probablemente esa unión nos da fuerza y nos alimenta de mil formas. Eh, pero vamos a una cosa mucho más concreta. ¿Cómo se puede mantener una vida conventual económicamente sin tener una acción en la calle? Bueno, pues todos sabemos como católicos que, pues bueno, pues cada domingo cuando vamos a misa, pues es el día del Domun, el día de Manos Unidas, el día del enfermo, el día del seminario, y bueno, pues vas a misa y además tienes que ir con la cartera un poco preparada porque sabes que va a tocar. ¿Cómo se mantiene un convento, madre? Bueno, pues en estos momentos la comunidad, gracias a San José, tenemos dos trabajos. Trabajamos para un laboratorio Ujú, y tenemos un obrador. ujú, Y luego también hay unas hermanas mayores que percibimos su pensión. ujú, Y bueno, también hay limosnas. Pues eso es lo que nuestros medios de sustento, ¿verdad? Y, y bueno, pues también los ahorros que han ido haciendo nuestras hermanas antepasadas. ujú. Pues eso es. Sí, porque cuando, por ejemplo, pues vemos, por ejemplo, alguna película y los que hemos tenido la oportunidad de estar por ahí, pues cuando estás en Calcuta y ves las Hermanas de la Caridad de Madre Teresa, pues claro, son monjas aguerridas que salen a la calle y bueno, pues luchan, trabajan, se esfuerzan y bueno, pues están peleando con el mundo para conseguir pues ayudar y como decía la madre antes, pues hacer esa vocación de ayudar a los demás, ¿no? Y dar y cuidar el cuerpo. Pero cuando no se está en eso, tiene que ser una oración realmente de confianza en el Señor que proteja, ¿no? Y que vaya porque, bueno, pues para los que no conocen el monasterio, eh,
hay bastantes vocaciones jóvenes y en la medida que hay más vocaciones jóvenes, pues también tiene que haber más necesidades y más obligaciones. Todo eso, como madre, le quita el sueño, le quita la paz, vive entre comillas, angustia, le pide muchas veces al Señor que les ayude y les proteja. Pues sí, yo le digo al Señor, a la Virgen y a San José lo siguiente. A San José que se ocupe de la economía, que realmente pues siempre nos ha cuidado. La comunidad ha tenido lo necesario para vivir. Y a la Virgen que se ocupe de la vida espiritual de las hermanas. Y después yo le digo que nos ponga todas en la cunita con el niño Jesús y que así tenemos a la mamá y al papá. Y que nos tienen que cuidar como cuidaban al niño Jesús de Nazaret. Bueno, pues le vamos a hacer la última pregunta y con esto pues le agradecemos todo, la palabra y la presencia. Eh, ¿En qué medida la adoración que tienen aquí permanente 24/7 y que se intenta promover alrededor del convento es una fuente de vida espiritual para ustedes y para los que se acercan hasta aquí? Pues es vida, es fuente de vida porque el amor que recibimos del Señor ya nos resucita. Aunque hemos hablado antes de sequedades, de noches oscuras, simplemente, aunque no sintamos estar ante el Señor ya nos va transformando en sí, ¿no? Nos da su vida eterna. Y, y luego nosotros sabemos que también consolamos al Señor. Y la hora que estamos con Él o el tiempo que estemos con Él, le consolamos, podemos reparar por los que no le consuelan o no le saben amar, podemos interceder. Es una experiencia muy bonita, la oración de reparación, de intercesión. Es una manera de manifestar al Señor pues que le queremos, estar con Él. Y la verdad es que es un regalo también inmerecido. Es que es un regalo que Él nos hace a todos los adoradores. El que quiera, el que quiera, porque realmente es que su voluntad ha surgido este gran grupo de adoradores porque Él ha querido. Entonces es una bendición para nosotros y para la ciudad. Santa Clara se sentía también como deudora de su ciudad, de Asís, e intercedía mucho por la ciudad. Y de hecho hubo un milagro eucarístico en favor de Asís cuando entraron los sarracenos. Ella estaba enferma en la cama, pues se levantó, elevó la custodia, bueno, entonces no era custodia, era un hostiario, y salieron del convento los sarracenos y con su intercesión quedó liberada la ciudad de Asís en aquella ocasión y no sé qué también otra ocupación que hubo. Pero ella se sentía, pues eso, parte de la ciudad y como responsable de que la ciudad pues hubiera paz y que el Señor defendiera la ciudad. Bueno, pues le damos gracias a Dios de este encuentro. Para los que escuchan, que sea fruto pues bueno, fruto de aproximación y de crecimiento espiritual. Y bueno, pues les recordamos que el convento está aquí, que la puerta de adoración está abierta permanentemente y que damos fe de que estar en presencia con el Señor un ratito, pues nos llena plenamente. Pero los que vivimos ajetreados en la calle, a veces nos cuesta mucho esfuerzo entender que a veces con tanto movimiento conseguimos muy poco y que gente pues, con muy poco movimiento y en presencia del Señor en forma de Eucaristía, pues consigue mucho. Si quiere decirnos algo más, madre, pues puede cerrar esta pequeña entrevista. Bueno, pues con la bendición de Santa Clara, el Señor nos bendiga y nos guarde. Vuelva a nosotros su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva a nosotros su mirada y nos conceda la paz.
Y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, es la bendición que Santa Clara y San Francisco nos daban, pero es la bendición bíblica. Vale. Muchas gracias, madre.